Muy buenas tardes. Damos inicio a esta sesión en vivo. Somos Prepa en línea CEP, módulo 19, dinámica de la naturaleza en movimiento. Entonces, vamos a iniciar con este trabajo que vamos a tener que desarrollar en esta semana. Y como es bien sabido por ustedes, nada más tenemos 2 semanas para trabajar lo que quedó pendiente en sus plataformas. Soy el maestro en ciencias Salvador Reyes Martínez, somos el grupo M19 C4G18-R-BC-004. El propósito es utilizar métodos gráficos y matemáticos para representar y resolver situaciones relacionadas con el movimiento. Bueno, es el propósito general. Vamos a ver nuestro orden del día. Propósito de las actividades integradoras. ¿Cuáles? La 1, la 2 y la sesión de dudas. El propósito de estas dos actividades integradoras es el siguiente. Vamos a utilizar métodos gráficos matemáticos donde vamos a representar y resolver situaciones relacionadas con el movimiento. No se nos olvide, este es el tema principal. Lo demás que nosotros desarrollemos son herramientas solamente para que podamos llegar a realizarlas. ¿Dónde aplicas vectores en la vida diaria? Vamos a empezar por ahí. Esta es una palabra clave, vectores. ¿Qué es un vector? Bueno, yo estoy sentado en una silla. Esta tiene 4 patas. Todo mi peso se reparte en el asiento y en las patas se divide en 4. 4 fuerzas que ejercen mucha presión por el peso. Yo soy un hombre obeso. Entonces se reparten esas 4 patas de forma equitativa. Si no fuera así, entonces, ¿qué sucedería? La silla se rompería, sencillamente. Bueno, pero ¿y los vectores cómo entran aquí? El vector es un invento del ser humano a muchos fenómenos que están en la naturaleza. Y esas 4 patas, yo las voy a dibujar en algún sketch, en algún boceto, como vectores, como flechas. Los vectores, recuerden de la información que viene en nuestra plataforma, son dirección, magnitud y sentido. Y entonces estas flechas cumplen con esas características. Dirección, magnitud y sentido. Entonces cada una de esas 4 patas sería reemplazada por flechas que representarían a los vectores. En este caso es el vector de peso. Luego, para que se pueda suspender un paracaídas, él se avienta, el paracaidista abre su paracaídas y entonces ahí habría millones de vectores de todas las partículas que están suspendiendo por la parte de adentro del paracaídas al paracaidista y al propio paracaídas. Entonces, cuando nosotros vamos a representar fuerzas como esa que entra el aire por dentro del paracaídas, esas tendrían que ser representadas siempre por algo que se llama vectores. Entonces, estos son los vectores. Entendiendo esto, vamos a ingresar a nuestra actividad integradora número 1, donde nos dice, vamos a jugar al billar. Aquí se está preparando un choque de 2 bolas de billar. Si lo analizamos con los ejemplos que yo estoy hablando, aquí hay un vector que se ve fácilmente representado, véanlo bien, por el taco de billar. Entonces, ese vector, dependiendo de dónde le peguemos a la primera bola, que es la blanca, esta le va a mandar un movimiento a la siguiente bola o bolas con las que vayan chocando. Y entonces, esta acción de tener el taco sería un vector aquí. La bola va a ejercer un movimiento, otro vector, cuando choque con esta bola sale para allá o sale para acá, dependiendo de dónde se apliquen esos vectores. Y entonces, por ejemplo, vamos a llevarlo al plano cartesiano, porque esto que analizamos es en una situación en la vida real. Pero, ¿y qué sucede cuando yo necesito analizar esos vectores? Fíjense bien. Aquí tengo que meterlo al plano cartesiano. ¿Por qué? Porque no lo puedo analizar físicamente aquí en la mesa de billar. Esta situación la tengo que representar en vectores. Entonces me la llevo a lo más común, que es el plano cartesiano. En su forma más sencilla, el eje de las X positivo y el eje de las Y negativo. Y entonces aquí estoy analizando en el primer cuadrante. Esta línea de aquí va a representar el taco que le va a pegar a la primera bola. Y esta bola va a salir con una velocidad o
con una velocidad tangencial o una velocidad resultado del choque de estas dos situaciones, el taco y la bola. Entonces, aquí se ven las flechas que van representando esos movimientos, el del taco y la velocidad que lleve la bola. O la velocidad que va a llevar girando esa bola, porque hay personas que le saben dar efecto a esos juegos tan interesantes. Dice, vector. Vamos a ver la formalidad del vector. Las magnitudes vectoriales se representan mediante un vector. Llamamos vector a un segmento rectilíneo orientado, llamado flecha. Las características de un vector son, tiene módulo o intensidad, la intensidad con la que el taco va a pegarle a la bola. Y este se lleva a cabo en la longitud que indica en una escala. El valor numérico, le da un valor numérico, aquí le corregimos, le da valor numérico de la magnitud representada. Luego, la dirección. Entonces, esta es la fuerza, el módulo de intensidad es la fuerza. La dirección es la recta a la que pertenece el vector. ¿Cómo estamos jugando con ese taco de billar? ¿Hacia dónde va a ir nuestra bola blanca? En el sentido que yo le pegue con el taco de billar. Luego, ¿a qué se le llama sentido? Es el que indica la punta de la flecha del vector en una dirección dada, punto de aplicación. Entonces, aquí está el taco y aquí el punto donde le pego yo a la bola. Es el origen, el punto donde vamos a tirar de la bola blanca. Entonces, de aquí vamos a considerarlo. Entonces ya sabemos que es muy importante pensar hacia dónde queremos que vaya nuestra bola de billar, o sea, en qué dirección, con qué módulo o intensidad y en qué sentido. El sentido, entonces, lo indica la flechita. Como ya sabemos esto, entonces es muy importante que cuando vayamos a jugar billar, contemplemos estas situaciones que son aplicaciones vectoriales al juego de la bola de billar. Actividad integradora 1. Aplicación de los vectores en descripción del movimiento. ¿Qué significa eso? Que debemos de leer y analizar el siguiente planteamiento. Para mí en estas 2 semanas es muy importante que antes que ustedes se arranquen a resolver cualquier actividad integradora, primero realicen la lectura y veamos de qué se trata. Aquí estamos situados en una situación donde hay un atleta que decidió atravesar nadando un río de 60 metros de ancho. Debemos de imaginarnos esa situación. El atleta nada a una velocidad de 1 metro por segundo al este. Luego, y el río lo desplaza a una velocidad de 1.5 metros sobre segundo hacia el sur. Entonces, imaginemos esa situación que más adelante la vamos a ver. ¿Qué es lo que van a entregar? Es en un documento una portada con sus datos generales, los de la institución, y los elementos que los distinguen, que son estos. Dice, realiza una gráfica en donde se representen los vectores de velocidad del nadador, el río, del movimiento. Entonces, el nadador tiene un vector, una flecha, y esta tiene una magnitud o módulo que va a 1 metro por segundo, que es la velocidad. Entonces, este sería el lado A. Fíjense bien, ¿de quién? De un triángulo. Ya tengo el primer lado. Luego me dicen que el río empuja a ese nadador hacia acá en esta dirección y lo empuja a una velocidad de 1.5 metros sobre segundo y a este le llamo el lado B de un triángulo. Ya tengo el lado A, ya tengo el lado B. Luego, aquí va a quedar entonces la línea roja, que es nuestro vector de color rojo, la resultante de la interacción del nadador y del río. Pero ¿cómo es esa resultante? Es la interacción de ambos vectores, que me va a dar de resultado un tercer vector. Entonces, si se dan cuenta, aquí nos dieron unas coordenadas y nos dijeron hacia dónde se dirigía el nadador y luego el río hacia dónde lo empujaba a ese nadador. Y esto lo podemos representar como un triángulo rectángulo. Fíjense bien, ¿por qué es un triángulo rectángulo? Porque tiene 3 lados, conozco 2 de sus lados y voy a calcular un tercero. Y sé que aquí hay un ángulo de 90 grados, también conocido como ángulo recto. Y entonces enfrente, ¿qué tendríamos? Una hipotenusa. Entonces, el nombre de este triángulo rectángulo se debe a que en uno de los ángulos interiores hay una medición de 90 grados. Recordemos este dato, el ancho del río, que son 60
metros, que nosotros lo vamos a clasificar como XF, la posición final. Una vez que ya hicimos este análisis, que es la primera parte que les pide en su actividad, lo que vamos a recordar es el famoso teorema de Pitágoras, que en su enunciado, descrito en palabras, nos dice, en todo triángulo rectángulo, ya vimos que sí era un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados, el cuadrado y la hipotenusa, o sea, el lado que está opuesto al ángulo recto, que en este caso sería la línea roja, es igual, fíjense bien, a los cuadrados que tiene enfrente el lado B del triángulo rectángulo y el lado A del triángulo rectángulo. Entonces, geométricamente, el cuadrado de la hipotenusa es la suma del cuadrado de uno de sus catetos y el cuadrado del otro cateto. Por eso se dice aquí la suma de los cuadrados de los catetos. Ya recordamos lo que es el teorema de Pitágoras. Calcula la magnitud y dirección. Recuerden, estamos calculando vectores de la velocidad total. ¿Cuál es la velocidad total? Vamos a regresarnos. Esta línea roja. Esta es la que vamos a calcular. ¿Por qué? Porque conocemos dos lados del triángulo rectángulo. Vamos a ver entonces ahora la segunda forma de expresión que tiene el teorema de Pitágoras, y esa forma se refiere específicamente a una expresión algebraica. ¿Qué es una expresión algebraica? Aquella que combina variables o letras y números. Entonces aquí está escrita, dice que la hipotenusa al cuadrado aquí es igual a la suma del cuadrado de los lados del triángulo rectángulo. Condición necesaria. Luego, lo único que vamos a hacer es sustituir quién es A. Entonces, A es la velocidad del nadador, 1 metro sobre segundo, y se eleva al cuadrado. Tanto la parte numérica como la parte de las unidades, los metros y los segundos, también se tienen que elevar al cuadrado. Luego más, la velocidad del río, que es 1.5 metros sobre segundos, y también se elevan al cuadrado. Entonces, aquí voy a elevar al cuadrado la cantidad numérica, pero también las unidades, también los metros y los segundos. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues lo que estoy buscando, la hipotenusa, que en este caso es la fuerza resultante de la interacción de la fuerza del río y del nadador. Después no me queda otra cosa más que realizar las operaciones aritméticas, donde dice que la parte numérica es sacar raíz cuadrada de 3.25. El resultado va a ser 1.8. Esa es la cantidad numérica, pero luego fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a analizar, porque nos resultó que metros al cuadrado son metros cuadrados, segundos al cuadrado, segundos al cuadrado. Y entonces aquí nada más lo que hicimos fue sumar las cantidades numéricas y expresar las unidades, que son metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Cuando yo saque raíz cuadrada de esta expresión, sacaré raíz cuadrada, como lo estoy indicando en el cursor, de los metros al cuadrado. Y luego la raíz cuadrada de los segundos al cuadrado. Pero cuando yo hago esto, fíjense bien, recordemos que el álgebra son uso de letras, pero que representan cantidades. Entonces vamos a suponer que la letra M, en lugar de M, sería un 2. 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Pero luego me indican que saque raíz cuadrada. Sería raíz cuadrada de 4, que es 2. Entonces, simplemente escribo metros. Y en la parte de los segundos sucede igual. Raíz cuadrada de segundos al cuadrado, pues queda segundos al cuadrado. Entonces, de ahí resulta el análisis de las unidades de esa fuerza resultante que acabamos de calcular. Vamos a calcular la dirección. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo uso de una función trigonométrica. No olviden estudiar estas partes detalladamente, estos temas de las funciones trigonométricas, de las relaciones de los triángulos rectángulos. Acuérdense que de ahí viene toda esa información. Dice que el seno del ángulo φ, ¿cuál es el ángulo φ? Pues uno de los ángulos que nosotros vamos a analizar. En este caso, vámonos al triángulo rectángulo que construimos con nuestros vectores. Recuerden que el que estamos calculando es el vector de color rojo, que es la interacción entre la velocidad del nadador y la velocidad del río. Este sería el ángulo. Este es el ángulo de inclinación al que vamos a referirnos, al que vamos a calcular. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos que si este es el ángulo de referencia, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Por lo tanto, esta es la hipotenusa. Me dice entonces una de las relaciones de los lados en un triángulo rectángulo que la función seno es calculada
por el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? Este vector. ¿Cuánto vale? 1 metro sobre segundo al cuadrado. Luego, acabo de calcular la hipotenusa. De repente se darán cuenta que por ahí puedo poner datos equivocados en los resultados. Es plan con maña. El objetivo no es que copien esto y lo suban como actividad integradora. No, el objetivo es que estudien aquí, saquen sus calculadoras y entonces vayan viendo los resultados. Si yo me equivoqué es porque no puedo entregarles un resultado exacto. Tengo que cambiar los datos. Luego, entonces sustituyo lo que ya conozco, que es el 1.8 metros sobre segundos, que es el valor de la fuerza resultante, el vector resultante. 1 metro entre 1.8 son 0.66. Pero, ¿qué le pasó? Fíjense bien aquí a las unidades. Metro entre metro se convierte en 1. Es decir, no es que se eliminen. Estoy dividiendo adentro de la casita de la división, metro. Afuera de la casita de la división, entre metro. ¿Por quién tengo que multiplicar? Por 1. Entonces, metro entre metro es 1 el resultado. ¿Y qué pasa con los segundos? Igual es 1. Entonces, de aquí desaparece metro sobre segundo y desaparece metro sobre segundo, se convierte en 1. Una vez que ya tengo este valor, que es el seno de este ángulo de referencia, ¿qué tengo que hacer? Calcularlo de acuerdo a como siempre lo hemos manejado los grados desde la primaria. Recuerden nuestro transportador, que muy pocas veces lo utilizamos, pero sí sabemos cuando son 45 grados, cuando son 90 grados, cuando son 30 grados. Pero aquí en este caso lo que tenemos es que calcular esa parte precisamente, y entonces con el uso de una calculadora científica, una aplicación del celular que ustedes puedan bajar, sería excelente. Vamos a despejar la función seno y dejar el ángulo, que es lo que nosotros queremos calcular, ya no aquí, como en esta parte, en la parte decimal, sino en grados. Y entonces, ¿cómo pasa al otro lado? Como la cantidad que yo acabo de encontrar, 0.66, entre seno a la 1. Pero también se puede representar este despeje de esta función que tiene seno a la 1, puedo pasarlo del otro lado como seno a la menos 1. Si aquí está multiplicando, pasa dividiendo. Y luego la división es subirlo hacia arriba, e indicarlo y decir el seno a la menos 1 es como si fuera 1 entre seno. Bueno, ¿de quién? De esta cantidad. Y finalmente obtengo el ángulo, pero ahora sí, fíjense bien aquí, en grados. Y ya obtuve el ángulo que me estaban pidiendo. Continuamos. Nos pide otra pregunta dentro de esta actividad integradora y nos dice, utilizando la fórmula de la rapidez, caray, esa de dónde viene el que vea este video, no va a saber que esta fórmula es la fórmula de la rapidez que está dentro de la plataforma de prepa en línea. Entonces, esta la vamos a retomar, estimados estudiantes. Yo como físico matemático les sugiero lo siguiente: no se metan en problemas, no estén tratando de encontrar el hilo negro, no. Cuando pidan una fórmula, siempre hay formularios, valga la redundancia. Entonces, ¿de dónde sale esta fórmula de la rapidez? De la información de prepa en línea. ¿Cómo se llama? Fórmula de la rapidez. Así se llama. Entonces, la XF es igual a la posición inicial, porque esta fue la posición final. ¿Cuánto te medía el río? Mide 60 metros, por eso sustituyo el XF, que es la posición final, lo que atravesó el señor aquí, nadador, un hombre ya de edad avanzada, y vean qué bien, qué buena condición. Atravesar un río que se está oponiendo a que se mueva él, es una muy buena condición física. La posición inicial, ¿de dónde partió el nadador? Pues desde cero. Entonces la posición inicial es cero. ¿Qué velocidad tenía? Bueno, la velocidad es de 1.8 metros sobre segundo. Ese es el tiempo. Luego, este es el tiempo. Este es el que quieren que calcule. Aquí lo dice. Vamos a calcular el tiempo. Conozco las demás variables y la posición inicial que es cero, la posición final, que es el ancho del río, y luego la velocidad. Entonces, si yo quiero calcular esta variable, ¿qué tengo que hacer? Todos los demás elementos, pasarlos al otro lado. Pero yo necesito saber qué está sucediendo. Aquí me dice que 1.8 metros sobre segundo es la velocidad. Aquí hay un punto imaginario que es una multiplicación. Entonces, si se está multiplicando, ¿cómo pasa toda esta cantidad al otro lado? Dividiendo.
Y entonces reescribo el tiempo que quiero calcular, ¿a qué es igual? A una división de la posición final entre la velocidad. ¿Y esto qué nos va a resultar? 33.3. Esa es la parte numérica. ¿Qué sucede? Metro entre metro es 1. 1 por segundos. Entonces ahora sí, el tiempo fue 33.33, ¿qué? Segundos. Porque los metros no se eliminaron, se volvieron 1. Con el valor de ese tiempo y la velocidad total, vamos a obtener el desplazamiento total del nadador. Recuerda que es un vector. El desplazamiento lo vamos a calcular, otra fórmula, no se preocupen, esta también se les da en la plataforma. Y no es que se inventen, pues es que ya son fórmulas y pueden estar sujetas siempre a que nosotros experimentemos con ellas y son muy confiables, nunca fallan. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces aquí vamos a hacer sustitución de la velocidad que estamos manejando en este ejemplo, el tiempo que acabamos de calcular. ¿Cuál es la distancia? Él recorre 60 metros. Así de sencillo es el cálculo. Luego, otra pregunta que nos hacen. Si la velocidad resultante fuera como en la siguiente figura, fíjense bien, ¿se acuerdan lo que les dije? Una situación de un nadador de un río con un ancho, la tenemos que llevar a un plano cartesiano para analizarla. Por eso era importante que nos dijera hacia dónde estaba el este, hacia dónde estaba el norte, con respecto a la velocidad total. Este es el vector de la velocidad total. Entonces, ¿por qué lo meto a plano cartesiano? Porque aquí ya lo puedo situar, lo puedo calcular, lo puedo representar y sobre todo lo puedo analizar. Siempre el plano cartesiano nos va a indicar cómo son las situaciones que queremos nosotros calcular, que en este caso estamos analizando movimiento. ¿Quién cambió su dirección? ¿El río o el nadador? ¿En qué dirección? Argumenta tu respuesta usando lo aprendido sobre la suma de vectores. Entonces ahí, mucho ojo, pregunta capciosa. En este caso se puede observar que el río cambió la dirección punta de la flecha, en su caso de sur a norte, provocando que el nadador, quien inició su nado de oeste a este, se dirija entonces hacia el noreste. Eso analícenlo y por favor lo contestan. Atrévanse a equivocarse, no hay ningún problema. Muy bien, esta es la actividad integradora número 1. Déjenme cambiar la situación porque vamos a manejar ahora la actividad integradora número 2. ¿Estamos? Vamos a ver, voy a hacerlo paso a paso porque luego de repente podemos cometer errores. Déjenme manejarlo bien aquí, no sé que no se comparta. Perfecto. Otra vez, estamos aquí nosotros y dice que vamos ahora en este propósito a utilizar la ecuación de movimiento y un software matemático para calcular y representar gráficamente el tiempo que tarda en caer un objeto. El tiempo que tarda en caer un objeto. Eso es lo que vamos a analizar. En este caso, un paracaidista desde cierta altura cuando lo hace a una velocidad constante. Recuerden, estamos analizando movimientos. Entonces aquí es caída libre. Actividad integradora 2, movimiento de un paracaidista. Esto pasa muy cerca. Yo vivo cerca de la base de Santa Lucía, donde el presidente mandó construir, y ya van muy avanzados, el nuevo aeropuerto. Entonces, esta situación antes se daba cuando practicaban los militares, cerca de aquí, de mi casa, que es casa de ustedes. Como siempre, ¿cuál es la primera instrucción que se nos da para que podamos resolver las actividades integradoras? Me dice que lea. ¿Cuántas veces tengo que leer? Yo, muchas. Soy de lento aprendizaje. No soy un genio. Tengo que leer una y otra y otra y otra vez. Entonces, ya cuando leí muchas veces, después viene el análisis. ¿De quién? De ese planteamiento. Vamos a ver cuál es la situación. Un paracaidista hace un salto desde una altura de 4,000 metros. Ahí está, es una altura. Después de cierto tiempo, la fuerza de la resistencia del aire va aumentando hasta cancelar la fuerza de atracción con el suelo cuando éste alcanza una velocidad de 10 metros sobre segundo. Eso quiere decir que lo sueltan desde el avión, luego va cayendo y va reduciéndose esa fuerza de atracción de la Tierra sobre el paracaidista y su paracaídas, y ello se lleva a cabo cuando alcanza 10 metros sobre segundo, donde ya
Entonces se detiene la caída libre estrepitosa que llevaba ese paracaidista cuando alcance esta velocidad. Y se encuentra donde a 1000 metros, o sea que 3000 metros cayó como bala, como piedra, pero ya a esta velocidad y a esta altura de 1000 metros, ya el paracaídas empieza a hacer su efecto de reducir la velocidad para que él pueda caer a tierra libre de cualquier peligro, porque se redujo drásticamente su velocidad. La ecuación que modela el movimiento del paracaidista a partir de este momento es, fíjense bien, ya habíamos visto en esto, que esta era la función de lo que era el movimiento. Mírenla bien. Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Y tienen unas flechitas aquí arriba. ¿Saben qué significa? Vector. El vector del desplazamiento final, el vector del desplazamiento inicial, más el vector de la velocidad por el tiempo. El tiempo no es un vector. ¿Por qué? Porque es una cantidad escalar, numérica. Donde el vector de la posición final es la posición del paracaidista a lo largo del tiempo x0. Es la posición inicial. Entonces, él inicia en la posición inicial, pero luego va alcanzando la posición final. ¿Cuál es esa posición final? Ya lo veremos. Nos pueden preguntar en cualquier momento durante la caída del paracaidista. Vamos a ver qué nos preguntan. Luego, B es la velocidad y T es el tiempo. La velocidad con la que cae el paracaidista y el tiempo en el que cae desde el avión hacia tierra. ¿Qué van a hacer? En un documento integrarán una portada, escuela, sus datos generales como estudiantes y con los siguientes elementos. Van a sustituir los valores del planteamiento anterior en la ecuación del movimiento y calcular en qué momento el paracaidista tocará el suelo, que es lo más importante, cuando ya llega de forma segura al suelo. Siempre recopilemos los datos que nos dan. Nos dice que viene a 10 metros sobre segundo. Esa es la velocidad a la que cae. ¿Dónde lo voy a sustituir? En esta nuestra ecuación. Luego, consideramos entonces ahora va a ser al revés, fíjense bien, no es la altura a la que cae, él cae desde el avión y esa es la distancia recorrida como x0. ¿Cuál? La posición inicial. ¿Cuál es la posición final? Pues cuando llegue a tierra, que son 4000 metros de altura, los que tienen que recorrer 4000 metros para caer a tierra. Más la velocidad, ya nos la dan aquí de dato, y el tiempo. Entonces dice, vamos a sustituir datos. Dice que XF son 4000 metros, la distancia que recorre el paracaidista. Aquí es igual a la posición inicial donde estaba en el avión, más la velocidad por el tiempo. Entonces ya lo sustituimos y nos queda así. XF es igual a 4000. Aquí es igual a la posición de donde parte, que es 0 otra vez, más 10 metros sobre segundo, que es la velocidad, y que desconozco el tiempo en el cual va a tardar en caer el paracaidista. De nuevo, tenemos que saber cómo despejar de aquí. ¿Cómo dijimos? A ver, recuerden muy bien. ¿Cómo dijimos que hay una relación aquí entre la velocidad y el tiempo? ¿Qué operación aritmética hay? Multiplicación. ¿Cómo pasa entonces la velocidad dividiendo a la posición final? Aquí está. Y entonces decimos que es 4000 metros entre 10 metros sobre segundo. Y entonces análisis dimensional. ¿Recuerdan qué dijimos de metros entre metros? Normalmente decimos se cancelan, nada de que se cancelan, es 1 por segundos. Entonces son la operación aritmética, 4000 entre 10 son 400 segundos. Si lo traducimos a minutos, entonces serían 6 minutos y 6 segundos. Van a graficar, por eso decíamos que íbamos a utilizar un software especial para este tema de movimiento. En este caso fue movimiento caída libre, se llama así. Vamos a graficar una ecuación, que es la ecuación del movimiento, que describe precisamente el movimiento de caída del paracaidista en una graficadora en línea que se llama Desmos, a la cual podrán acceder haciendo clic con el siguiente link. Aquí está. Y si no, lo escribe. Entonces, van a ingresar aquí
y van a simular algunos parámetros. Esto está fabuloso. Antes, cuando yo estudié en el nivel medio superior, no existía. Para el uso de Desmos tienes que sustituir a XF por Y y al tiempo por X. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces dice que cuando ustedes ya hayan puesto esta situación del simulador, lo que vamos a tratar de simular, digo tratar porque primero van a tener que practicar, es esta ecuación, donde yo digo que la velocidad la voy a tomar en el valor de la y. Entonces, y es igual a ¿qué? A bx. Y es igual a 10x, de acuerdo a lo que nosotros veníamos manejando de los datos. Luego, lo van a escribir, fíjense bien, aquí ya cambié, no estoy hablando ni de velocidad ni de tiempo. Lo cambié a una ecuación normal porque Desmos solamente entiende el eje de las x y el eje de las y. Luego dice entonces que en 400 segundos toca el suelo a una distancia final de 400 metros. Entonces, aquí está la posición de la gráfica en la línea roja que yo meto de nuevo al plano cartesiano. ¿Dónde inició? En 4000 metros. ¿Dónde cayó? A tierra. ¿Cuánto recorrió? 4000 metros. Y entonces, esta es la parte que ustedes van a graficar. Finalmente, de esta actividad integradora 2, recuerda que debes de argumentar con tus propias palabras. No quiero aquí que busques en la internet quién sabe mucho, quién te ayuda. Quiero tu opinión. En 8 a 10 renglones, ¿qué tipo de movimiento describe la ecuación que obtuviste y por qué se trata de un movimiento de ese tipo? Dice, el desplazamiento de paracaidista nos indica una caída libre. ¿Se acuerdan que les dije? O un movimiento rectilíneo. No es curvo, es recta. Uniforme por su trayectoria. Entonces ustedes lo van describiendo, atrévanse a hacerlo. Bueno, esta parte de las dudas, bueno, me la voy a guardar porque no hubo nadie presente. No sé qué sucedió. Yo tengo muchas, yo imagino que tienen muchas actividades igual que yo, entonces, bueno, no pude estar aquí, pero el video va a estar disponible para ustedes. Aquí estaría la sesión de dudas, pero no quiere decir que no pueden preguntar en la plataforma. Háganme llegar todas sus inquietudes y dudas. Les regalo finalmente entonces una frase. Dice, insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Por eso estamos en este módulo especial de recuperación para ustedes. Muy bien, me despido. Les agradezco a aquellos que vean el video y les deseo una recuperación de sus actividades lo más exitosa posible. El día viernes a esta misma hora voy a generar una sesión para dudas porque es muy importante que ustedes acrediten este módulo. Entonces, estoy haciendo estas situaciones especiales porque no sé cuáles son sus vidas, no sé cuáles son sus actividades. Entonces, yo quiero que no tengan dudas a la hora de estar haciendo sus actividades y que se conviertan en estudiantes basados en competencias de alto rendimiento. Muy bien, bonita tarde, mucho gusto, a sus órdenes.